Y hay que saberlo con certeza, detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. Les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda. Les da rabia que hubiera estudiado en una escuela pública. Les da rabia, como decía antes, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público que con mucho orgullo ha dado 3 presidentes de la República y un premio Nobel de literatura. No les gusta para nada que no me llame Pastrana, que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana. Se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Esta manera de pensar que dice que la ganancia de los empresarios se extrae por extender la jornada laboral hasta cuando físicamente es imposible, es un pensamiento del siglo XIX. La élite política colombiana levanta ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud. Los que quieren alargar la jornada de trabajo y conducir al estatus de esclavo a la mujer trabajadora y al hombre trabajador, tampoco quieren que la medicina llegue al hogar pobre y tampoco quieren que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros. Es nuestra respuesta, es una respuesta de la vida, pero firme. No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Y esta es la demostración popular de esa decisión. Hola mis amigos de Magenta Radio, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las marchas, no solamente de la que convocó el 1 de mayo el gobierno, sino también de la anterior. Específicamente vamos a tratar 5 puntos que quiero que ustedes tengan ahí en su mente, que los tengan presentes porque nos van a servir no solamente para entender mejor el contexto de las cosas, que ustedes saben que es nuestro objetivo principal, sino también para entender lo que viene para el país. Comencemos por el primer punto, que es la equivalencia en las marchas, digamos esa correlación de fuerzas. La oposición está diciendo no, es que la marcha que convocó Petro realmente fue colgándose de las marchas que normalmente se hacen con motivo del 1 de mayo, cosa que puede ser cierta hasta un punto, ¿cierto? Y quienes, digamos, criticamos la marcha de la oposición, pues una de las cosas que dijimos es que la mayoría de la gente que llegó ni siquiera sabía por qué estaba marchando y eso quedó más que documentado. Entonces, para ser objetivo, en las dos marchas tenemos puntos a favor y puntos en contra. Hablemos de la del presidente Petro en el marco del 1 de mayo. Si uno tuviese la posibilidad de colocar como 2 filas, en donde dijera, bueno, hagan aquí en este lado la fila de los que van a protestar porque hoy es 1 de mayo, y en esta otra esquina hagan la fila los que van a apoyar al presidente Petro, o casualidad van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque en las marchas anteriores, para cualquier situación que podamos recordar de apoyo al gobierno de Petro, pues siempre vemos las mismas banderas, vemos prácticamente los mismos sindicatos, vemos en realidad a las mismas personas, con contadas excepciones que también las hay, pero realmente uno mira caras, ahí sí como dice el refrán, y son los mismos. O sea que realmente el apoyo que se vio en la marcha que convocó el presidente
fue genuino. O sea, sí hay toda esa cantidad de gente apoyando al gobierno, pero también hay una gran cantidad de personas apoyando la oposición, y eso hay que reconocerlo, porque cuando uno se devuelve a las elecciones encuentra que hubo un número muy grande que votó en contra de Petro, ya sea porque no le gustan sus ideas o sencillamente porque no le gusta el mismo Petro, que es algo que también se ha identificado. Para concretar ese punto, la verdad es que la correlación de fuerzas en este momento está a favor del gobierno de Petro y del mismo Gustavo Petro, porque hay más gente apoyándolo que la gente que está en contra. Para irnos un poco a la didáctica y a un ejemplo, si mañana fueran elecciones de lo que fuera, ganaría Petro. No por un margen muy grande, no, pero sí tenemos que tener en cuenta que sí ganaría. Ahora, eso nos sirve para entender lo que puede pasar en una eventual asamblea constituyente. Ténganlo ahí presente, porque se equivoca la oposición si cree que Petro está solo, porque realmente no es así. Y no es así porque la gente se ha dado cuenta que sí se puede entregar tierras a la gente que se la habían quitado, o que a través de una empresa como la SAE se puede vincular personas que pueden hacer bien su trabajo con bienes incautados a las mafias. O sea, cuando uno empieza a analizar cosa por cosa de lo que ha venido haciendo el gobierno Petro, pues la gente termina diciéndonos si hay cosas que sirven, otras que seguramente no estén todavía afinadas o no les gusten. Eso también se vuelve un llamado de atención, y ese es mi segundo punto, que es las reformas. Gustavo Petro es un presidente reformista, y es un presidente reformista y se le eligió para esa labor porque era lo que necesitaba el país en el 2022 y es lo que necesita en este momento. En otras palabras, el Congreso, en vez de, digamos, ser más solidario con el pueblo, no con Petro, porque ustedes por ahí van a escuchar varios testimonios en donde la gente dice, pero es que las reformas no son de Petro, son del pueblo, y eso es cierto, es completamente cierto. Entonces, es un llamado de atención para el Congreso, que realmente tiene que hacer lo que le corresponde, que es por lo menos debatir, pero entender que la necesidad de la gente sí es un cambio. Estas reformas, cuando uno las analiza, pues son las reformas que se han pedido en muchos gobiernos. Lo que pasa es que mucha gente cree que esto fue solamente embeleco de Gustavo Petro o de Colombia Humana. No, estas son las reformas que se están pidiendo hace mucho tiempo. Pero ¿por qué no se habían hecho? Fácil, porque quienes han apoyado a la oposición que anteriormente gobernaba Colombia, pues invertían cualquier cantidad de millones en que las cosas se mantuvieran así. Entonces piensen un momento como empresario que apoya al Centro Democrático, por ejemplo. ¿Qué negocio haría si los apoya para que suban al poder, no cambien nada y luego dijeran, no, si es que vamos a hacer una reforma laboral? Pues obviamente que eso no va a calar. Entonces, por eso esas reformas que está necesitando el país, que ni siquiera es de hace 30 años es, digamos, el referente con la ley 100, pero son reformas más profundas, pues tiene que hacerlas un presidente de las características de Gustavo Petro. No hay nada más que hacer. Eso me lleva a un paréntesis. Por allá hace algunas semanas, busqué el video. Hicimos un video en donde yo criticaba a Daniel Coronel porque por allá en una de sus columnas dijo, no, pero Petro, ¿para qué se va a reelegir si no ha hecho nada? No ha hecho nada. Imagínense, nada más estando ayer en esa marcha, como en todas las alocuciones que él hace en frente de mucha gente. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero el solo hecho de exponer su propia vida, eso ya es más que suficiente. ¿Hay algo más valioso que la vida? No, ¿cierto? Entonces, quiero citar ese caso es porque a veces nos vamos al otro extremo de no valorar nada de lo que se está haciendo, cuando realmente sí se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que nos están tomando por sorpresas esos cambios y la desinformación, otra vez, la desinformación. Entonces resulta que Gustavo Petro es un presidente reformista, pero aparte de eso, tiene una connotación muy especial, y es que para él los cambios que necesita el país no son solamente objetivos para el país u objetivos de vida, sino que eso se le volvió una causa. Y ustedes ya históricamente saben que cuando las metas se vuelven causas, pues las mismas causas superan a las personas. ¿Qué quiere decir? Que se vuelven
generales, se vuelven metas, en este caso para el pueblo, para una gran cantidad de personas que sí o sí las necesitan, las quieren y están viendo que sí se pueden hacer. Entonces es un llamado de atención para el Congreso, que puede tomar dos caminos. El camino sencillo es, bueno, vamos a discutirlas, vamos a mejorarlas y vamos a aprobarlas porque se necesitan, o seguir haciendo campaña a la oposición, mirando a ver cálculos políticos en hacerle el contrapeso al partido de gobierno y al mismo Petro para no aprobar nada, y que eso le sirva como capital político para una elección en el 2026, que de eso hablaremos más adelante. Pero lo que sí es cierto es que el Congreso nuevamente tiene un compromiso muy grande de ponerse las pilas a aprobar las reformas, mejorarlas obviamente, porque es que las reformas nunca entran y salen igual, eso nunca pasa. Ellos tienen la posibilidad de mejorarlas. Tercer punto, la constituyente. En mi opinión, pase lo que pase con las reformas, la constituyente sí se necesita por varias razones. Primero, la Constitución del 91 nadie niega, que es buena, pero tampoco no se puede negar que se puede mejorar, como todo en la vida es susceptible de que se mejore. Entonces, sí hay muchas cosas que no se contemplaron en su momento, y sí hay cosas que quedaron medio, porque el entorno social de ese momento estaba muy permeado por el narcotráfico, y también nos tenemos que decir la verdad. Aunque sea muy buena, hay que mejorarla. Y definitivamente temas como el cambio climático, temas como la inteligencia artificial han venido cambiando la agenda, no solamente política, sino también legal. Hay cosas que en su momento toca determinar qué responsabilidad van a tener. Voy a poner un ejemplo que hoy le puede parecer loco, pero el día de mañana de pronto no. Y es, ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial hiciera una especie de delito? ¿A quién le echamos la culpa? A la inteligencia, pero si la inteligencia artificial no existe, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿Al que la creó? Porque vamos a llegar a eso. Es que digamos que la realidad supera la ficción, porque a veces uno se devuelve a mirar películas como Terminator, y si uno mira Terminator uno dice, no, pues eso es lo que está pasando actualmente, la primera, ¿no? La primera película que se hizo, y si uno la mira uno termina diciendo, pues eso es lo que está pasando actualmente. O bueno, varias películas que uno catalogaría como ciencia ficción, pero que en realidad no son ciencia ficción, están basadas en cosas que realmente uno ya puede dimensionar hacia el futuro. Entonces, en mi opinión, sí se necesita una constituyente, desde luego, hacerla bien hecha. Hoy tenemos más mecanismos para informarnos y para elegir mejor. Eso también da pie para entender que el presidente Petro no está buscando la reelección. Él no quiere reelegirse, pero sí quiere que el proyecto del pacto histórico o del progresismo continúe. Y realmente sería lógico, porque si no es así, cuando llegue otro gobierno que no sea afín al pacto histórico, que no sea afín al progresismo, va a devolver todo lo bueno que se está consiguiendo en este momento. Eso lo hemos visto ya en otros gobiernos, o si no recuerde cómo fue el tema entre Santos y Uribe, que eran llaverías, pues mire cómo terminó esa relación. Entonces, también tenemos dos casos muy puntuales. El primero es que cuando no ganó la cantidad de senadores que se necesitaba que ganaran para el pacto histórico, pues infortunadamente mira el resultado que tenemos ahorita. Cualquier cantidad de senadores de la oposición saliéndose de las plenarias, no asistiendo, dando pésimos debates sin argumentos, un desastre total. Eso también me devuelve un poco al primer punto, en el cual si uno compara las marchas de la oposición, de la derecha, frente a las marchas de la izquierda de hoy, realmente son muy diferentes. En una se hace un culto a la muerte y en la otra se hace un culto a la vida. Ahí ya empieza usted a hacer sus propias cuentas. Listo, dicho de lo de Petro, de que no se quiere reelegir, también coloca sobre la balanza quién es entonces la persona, hombre o mujer, que le pueda seguir el paso a Gustavo Petro, que pueda caminar solo o sola y que obviamente continúe con las ideas del progresismo. Cuarto punto, la campaña presidencial ya arrancó, y arrancó el mismo día que Gustavo Petro se posesionó como presidente, porque la derecha colombiana, digamos que entre comillas, aceptó que ganara Gustavo Petro, pero aceptó hasta cierto punto, y ellos pretendieron en un momento determinado llegar a
a controlar a Gustavo Petro, y por eso es que esos acuerdos nacionales que él y otras personas han solicitado son difíciles de consolidar, porque es que la derecha colombiana y el poder colombiano no ha entendido que hacer un acuerdo no es llegar a doblegar a Petro, que tiene ya, lo expliqué, una causa que son las reformas. Llegar a doblegarlo, pero ¿cómo? Si él no es de ese talante. Entonces hay que entender que una cosa es ceder, una cosa es negociar, una cosa es dialogar y otra cosa es llegar a imponer creyendo que pueden manejar a Petro como lo hacían con los otros presidentes. Lejos de esa realidad estamos. Y el último punto al cual me quiero referir es el tema de Israel. Y yo creo que va a ser un tema muy sensible hacia el futuro, ya lo ha sido hasta el día de hoy. Para muchos creo que no nos toma por sorpresa lo que acaba de decir Gustavo Petro de romper relaciones con Israel, porque resulta que hoy, mientras usted está viendo este video, el fenómeno de repudio contra las acciones de Israel ya se ha globalizado. O sea, ya usted ve cualquier cantidad de muchachos, jóvenes, jovencitas, en las universidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, por mencionar un país, en donde ya se está viendo con acciones de hecho el repudio frente a lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza y en este caso con el pueblo palestino. Que hay que entenderlo porque mucha gente, digamos, es afín a Israel, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de entender el conflicto, y lo peor aún, para responder algunas preguntas que nos hacen nuestros suscriptores, es porque nosotros aquí no hemos tratado tan a fondo el tema de lo que está pasando entre Israel y Gaza, y en la Franja de Gaza, perdón, con el pueblo palestino. Y la respuesta es muy sencilla: no hemos sido capaces de poder pasar las imágenes en un video, porque usted está editando el video o el equipo está tratando de buscar las imágenes y las imágenes no le producen a usted sino repudio, tristeza y dolor, porque son unas imágenes muy fuertes. Yo lo reto a usted, amigo o amiga que está viendo este video, sea suscriptor o no de Magenta Radio, a que busque las imágenes en Twitter, ¿cierto? Y usted realmente tiene que tener un corazón de acero, como dice la canción, para no desgarrarse en lágrimas cuando usted ve el sufrimiento de esta gente que no está en una guerra. Una guerra es cuando usted tiene ejércitos peleando, pero cuando usted lo que está haciendo es quitarle la vida a otras personas que ni siquiera han empezado a vivir, eso no tiene nombre. Y el repudio que está logrando Israel es muy grande. Entonces, lo que está haciendo Gustavo Petro me parece coherente. Y aparte de eso, va a tener esa situación unas repercusiones mucho más grandes hacia el futuro. Le repito, yo lo reto a que usted mire esas imágenes y me va a entender. Por esa razón nosotros no hemos ahondado en el tema, porque realmente cuando uno habla de esa situación le toca colocar imágenes para que la gente lo entienda y realmente no tenemos la sangre tan fría como para hacer eso. Hasta aquí va mi comentario y los voy a dejar con otro hit que se apuntó RTBC, que es el canal, el sistema de medios públicos del gobierno, que no es de Gustavo Petro, sino es de todos nosotros, para que no nos confundamos, es de nosotros, de los colombianos, y lo están haciendo muy bien. El cubrimiento fue excelente y así se vivió en otras ciudades del país. Nos vemos en otro video. No se les olvide, suscríbase, y si quiere unirse al canal, hágalo, tranquilo. Un abrazo. Hola, muy buenas noches. Desde muy temprano, cientos de barranquilleros se dieron cita en el Parque del Cementerio Universal, ubicado al suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en la carrera 38. Allí cogieron toda la avenida Murillo hasta llegar a la carrera 8, es decir, recorrieron cerca de 30 cuadras bastante largas hasta llegar a la cancha del barrio La Magdalena, ubicado al sur de la ciudad. Recordemos que la cancha del barrio La Magdalena se ha convertido en el lugar de finalización de diferentes marchas a lo largo de la historia en la ciudad de Barranquilla. A esta marcha asistieron los diferentes sindicatos y agremiaciones como estudiantes, campesinos, indígenas y educadores, no solo de Barranquilla, sino también del departamento del Atlántico. Con grupo de millo, danzas artísticas y pancartas, cientos de manifestantes en Barranquilla se dieron cita para marchar este 1 de mayo. ¡A la comunidad! A la marcha por primera vez asistió el gremio de los mototaxistas, exigiendo mejores ofertas laborales. Necesitamos que nos dejen trabajar, y a los compañeros de InDriver también, de las plataformas de InDriver y todos los mototaxistas de Barranquilla. Necesitamos que nos dejen trabajar. A la marcha también asistieron gremios campesinos, indígenas, educadores, pensionados y estudiantes. Hoy
la marcha es un derecho constitucional y reivindicando nosotros con esto la reforma del gobierno, como son la reforma a la salud, la reforma pensional. La marcha culminó con normalidad en la cancha del barrio La Magdalena, epicentro de importantes manifestaciones a lo largo de los años en la ciudad. Y de Barranquilla ahora nos conectamos con Medellín. Allí está Larry Hoyos. Larry, buenas noches. ¿Cómo estuvieron las movilizaciones en la capital antioqueña? Buenas noches, compañeros en estudio y televidentes. Así es, la marcha del 1 de mayo hoy en la ciudad de Medellín arrancó desde La Milagrosa, desde las 10 de la mañana. Bajaron por la calle 47. El color, la cultura, las arengas fue fundamental hoy en este día tan importante. Llegaron al Parque Berrío casi 50.000 personas, donde se quedaron hasta las 4 de la tarde, reclamando estas soluciones frente a la reforma laboral y apoyando al gobierno nacional frente a las reformas a la salud y a las pensiones que están en el Congreso. La marcha del 1 de mayo en Medellín fue todo un éxito. Los paisas llegaron al Parque de La Milagrosa en la Comuna 9 de Buenos Aires. Jóvenes, sindicatos, líderes sociales y mujeres se congregaron, portando banderas, instrumentos, arengas y pancartas en apoyo al gobierno nacional. Una movilización maravillosa, muchísimas personas, familias enteras, grupos artísticos, una movilización diversa, una movilización donde no le pegan a nadie por pensar distinto, donde no agreden periodistas, una movilización donde está el pueblo de Medellín, que es un pueblo diverso, que es un pueblo trabajador y que es un pueblo que ya apuesta al cambio. A las 10 de la mañana, muy puntuales, según lo organizado, partieron las carrozas desde el Parque de La Milagrosa, acompañadas de trovadores, chirimías y batucada, instando a los rezagados a no quedarse atrás. Los jóvenes con expresiones artísticas se unieron desde el arte y la cultura, recorriendo la calle 47 y bajando más de 10 cuadras repletas de gente, con la meta de llegar al Parque Berrío, donde los esperaban más personas. Participando este 1 de mayo en defensa de la libertad de asociación, en defensa de la libertad sindical, en defensa de los procesos de negociación colectiva, que por estos días vemos truncados, vemos empantanados en diferentes escenarios de diálogo social, conmemorando el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores, las trabajadoras, y pues participando de una marcha muy linda, muy nutrida en la ciudad de Medellín. Para la 1 de la tarde, los primeros marchantes llegaron al Parque Berrío, epicentro de la marcha con lleno total. Desde la calle Bolívar se veía cómo la gente seguía llegando. El Banco de la República fue testigo de esta manifestación y quienes llegaban buscando un espacio para sentarse. Sin actos de violencia y sin intervención del ESMAD, la marcha fue pacífica y multitudinaria. Y en las marchas de la ciudad de Cali estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente Susana Muhammad. Nuestra compañera Daniela Nao con la información. Adelante. Hola, muy buenas noches. Así es, como usted lo asegura, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, participó de las movilizaciones aquí en la ciudad de Cali. En medio de su intervención aseguró que la dignidad de un pueblo que lucha se debe respetar. Además, las movilizaciones aquí en la capital del Valle del Cauca comenzaron a las 8 de la mañana desde el Parque Obrero y partieron hacia el sector de Puerto Resistencia. Desde las 8 de la mañana, cientos de caleños llegaron hasta el Parque Obrero para participar de la marcha a nivel nacional en conmemoración del Día del Trabajador y para mostrar su apoyo a las reformas que adelanta el gobierno nacional. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, marchó junto a los más de 20.000 caleños hasta llegar al sector de Puerto Resistencia, donde se dirigió a los asistentes y afirmó que se debe respetar la dignidad de un pueblo que lucha. Aquí está la alegría de un pueblo que ha luchado toda la vida, un pueblo que quiere cambios, un pueblo que respalda el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y un pueblo que camina. ¡Vamos, carajo! Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, marchó en Cali junto a la comunidad de Siloé y dio un discurso en el que respaldó las iniciativas de movilización de miles de personas. Además, respaldó la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre romper relaciones con Israel. Por eso también, desde aquí, agradezco con todo mi corazón al presidente Gustavo Petro
gremios, sindicatos y asociaciones del departamento del Valle del Cauca y de departamentos cercanos se unieron a la marcha realizada en la ciudad de Cali, y a través de danzas y muestras culturales se unieron por la vida y la dignidad. Bien, y seguimos nuestro recorrido por las diferentes ciudades del país. Ahora nos conectamos con Bucaramanga. Acompañando la marcha estuvo nuestra compañera Joana Niño. Joana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fue una jornada que contó con una gran presencia de personas, no solamente habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, sino también venían de otros municipios de Santander, como El Socorro, Oiva, Puente Nacional, de diferentes provincias como Munera, García Rovira, entre otros. Viajaron desde sus municipios hasta acá, hasta Bucaramanga, para participar hoy desde las 8 de la mañana en esa manifestación en conmemoración al Día del Trabajo, pero también muchos de ellos aseguraban que era para alzar la voz, señalando que apoyaban las reformas del gobierno nacional. Amigo, si esto no vivir sabroso, esto no vivir nada. Desde las 8 de la mañana, habitantes de Bucaramanga, de su área metropolitana y de diferentes municipios del departamento llegaron hasta la carrera 12 con calle 36 para comenzar una manifestación en honor al Día del Trabajador, pero también brindarle apoyo a las reformas del gobierno nacional. Por una pensión digna para todos, Colombia, por Dios, por una salud digna para todos, ya es justo, ya no más corrupción en este país. Necesitamos un país transparente donde todos tengamos oportunidades y nuestros hijos tengan un mejor país que el que nosotros hemos tenido. Durante más de 3 horas los bumangueses se tomaron las calles principales de la ciudad hasta llegar al Parque de los Niños, donde una tarima los estaba esperando y varios eventos culturales. Niños, niñas, adultos mayores, comunidad LGTBI hicieron presencia en la manifestación. Es el caso de Rosa, integrante de la comunidad LGTBIQ+. Es una vendedora ambulante que hoy salió con su carrito de café para vender sus tintos, pero también para brindarle apoyo al presidente Gustavo Petro. Vendo mis tinticos todos los días, ese es mi día a día. ¿Hoy por qué marcha? Hoy marchamos por nuestro derecho al trabajo, por el derechos fundamentales, por las reformas sociales y apoyo a nuestro presidente Gustavo Petro. Primero apoyamos el gobierno del cambio, pero también exigimos algunas reformas que nos favorezcan a la población trans y no binaria, porque nos están matando y ni el gobierno ni los medios de comunicación nos visibilizan. Las mujeres trans somos mujeres, las personas trans somos seres humanos y exigimos que nos respeten y nos reconozcan como tal, porque las trabajadoras sexuales también están en riesgo todos los días y el trabajo sexual debe ser dignificado, porque el trabajo sexual también es trabajo. Amigo, los niños están contigo. Mientras la manifestación avanzaba, los asistentes se contagiaban del ambiente generado por la batucada feminista, que durante todo el recorrido no bajó su energía. Tenemos que defender el proceso, que este gobierno es popular, que este gobierno es nuestro después de más de 500 años. Tenemos que quitar ya a los colonos, que tenemos que hacernos cargo de la administración a través de estas uniones, de estas juntanzas de la comunidad, lograr y hacer unos gobiernos que representen realmente los intereses del pueblo. Sobre el mediodía, los miles de manifestantes terminaron la marcha en el Parque de los Niños, donde estaba instalada una tarima, y los asistentes observaron el discurso del presidente Petro emitido por la señal de la paz de RTVC Noticias. Pletórica en expresiones culturales diversas y pacíficas estuvo la marcha del 1 de mayo en las calles de Bogotá. Por todos los flancos entraron jóvenes y personas mayores a la Plaza de Bolívar, donde escucharon el discurso del presidente Gustavo Petro. Oscar Bustos acompañó una de estas marchas. Esta es su crónica. Desde los barrios del sur, el occidente y el norte de Bogotá se fueron sumando más y más gentes a la marcha del 1 de mayo y llegó un momento que esta no cupo en la Plaza de Bolívar y los marchantes tuvieron que ocupar las calles del barrio aledaño de la Candelaria porque todos querían escuchar las palabras del presidente Petro. Esto es monumental, es histórico, pues estamos viviendo un gobierno alternativo de hace más de 200 años y pues hay gente que lo sabe. Y pues vinimos aquí sin que nadie nos pagara y sin que nadie nos obligara. Esto es una respuesta de que el gobierno del cambio está totalmente apoyado por agendas de base, por agendas
institucionales, pero sobre todo por gente que está sobre todo con esa gran expectativa de que este gobierno puede y este gobierno va a vencer todo lo que contravía el cambio. Vine aquí a la Plaza de Bolívar a acompañar a mi Petro querido del alma, porque es el hombre que de verdad lucha por el pueblo y para el pueblo. Y hoy estoy en defensa de los derechos a la salud de mi niño con autismo, grado 2, autismo severo. Le subieron el autismo hace un año por esto, porque la EPS nunca le dio un tratamiento adecuado, el que ordenaba el neurólogo. Positivo porque el pueblo salió, las organizaciones sociales y los trabajadores, a respaldar al presidente y las reformas, lo que necesitamos todos los colombianos para que todos, digamos, podamos tener mejores oportunidades el resto de nuestras vidas. Yo no sé por qué dicen que las reformas de Petro, es que esas no son reformas de Petro, son reformas del pueblo. Es el pueblo el que las está pidiendo, es el pueblo el que las exige. Estamos felices, tenemos que apoyar a Petro, porque él está con el pueblo y la verdad, no hay más, así de simple. Estudien las reformas y ahí está todo. Qué lindo ver una marcha en donde hay profesores, médicos, vendedores ambulantes, ancianos, niños, familias. Se nota el cambio de la anterior marcha. En la anterior marcha vimos ataúdes, vimos arengas de muerte. Esta es la marcha de la vida. Hoy se equilibraron las fuerzas. No hay solamente un país que sale a protestar desinformado, sino también hay uno más grande que sale a protestar en conciencia e informado. Eso es distinto. O sea, nosotros hoy le demostramos al país que hay media Colombia y de pronto más que quiere los cambios, que quiere la reforma y que apoya al presidente Petro. La conclusión es una sola, advertida por el pueblo votado en las calles. Si un día va a haber un golpe de Estado contra el presidente Petro, el pueblo estará en las calles pacíficamente defendiendo la democracia.